Tomen asiento, hermanos. Buenas noches. Bueno, como siempre le damos la bienvenida tanto a los que están presentes aquí como a los hermanos que nos están escuchando en las redes, a la comunidad sorda. Señor, siempre son bienvenidos, siempre es un placer estar en este lugar. Es un lugar donde, como decía el pastor recién, 11 años, yo un poquito menos de 11 años, creo que hace 10 años que pisé por primera vez este lugar, que era un poco distinto que ahora, había otro piso, otro color de paredes, el edificio no era exactamente igual, pero ese día que yo pisé por primera vez, vine a una célula de mujeres y no sé, fue una cosa, yo creo que fue de Dios, ¿no? Una sensación de que tenía que estar acá, que este era mi lugar y realmente no me fui más. El Señor me trajo hasta aquí y realmente para muchos Nueva Vida ha sido la cueva de Adulam, para muchos ha sido el refugio, para muchos ha sido y es un lugar donde nos podemos encontrar, un lugar donde nos amamos. Y fíjense que a pesar de todo lo que pasó este año pasado, de toda esta separación que tuvimos que tener, de este tiempo lejos, comunicándonos como pudimos, por las redes, por el teléfono, por lo que teníamos, el Señor nos ha mantenido. Y gloria a Él, y estamos celebrando este nuevo tiempo, estos 11 años, estos primeros 11 años. El pastor ya se adelantó con los 25, pero yo creo que vamos por 50 y muchos más, ¿no? Para gloria de Dios. Bueno, vamos entonces a compartir una palabra que la vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 10, libre entrada al lugar más santo. Hebreos 10, del 19 al 25, y lo leemos. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Que Dios bendiga esta palabra. Y yo pensaba cuando leía este párrafo, este fragmento del libro de Hebreos, el autor de la carta de Hebreos viene desarrollando en los capítulos anteriores podríamos decir, un tratado teológico acerca de la superioridad de Cristo como sacerdote, ¿no? Como la perfecta palabra de Dios al hombre y el perfecto representante del hombre ante Dios. Y en este pedacito que leímos es como un compendio de lo que significa la vida de un creyente, ¿no? Nos lleva a los efectos prácticos, no se queda en un solo discurso intelectual, sino que nos da una aplicación. Y en primer lugar nos dice que ahora, como el título que le hemos puesto a esta prédica, tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Bueno, en el Antiguo justamente le habla a los hebreos y utiliza muchos símbolos este libro de lo que era la cultura en ese momento, la cultura hebrea. Y uno de los símbolos muy interesantes que realmente no es para hacer una predicación, es para hacer un taller más largo, ¿no? Es el tema del tabernáculo, ese lugar de reunión que tenían los israelitas. El culto a Dios se realizaba en ese lugar y ahí hay ahí está, la foto, no la foto, sino un dibujo de ese tabernáculo, como nos imaginamos que pudo haber sido, que era el santuario donde se congregaba el pueblo de Israel para adorar mientras estuvieron en el desierto y tiempo también después que tomaron la tierra prometida hasta que se construyó el templo. Y tenía esta estructura que era, esto que vemos así que rodea, es un atrio exterior donde se realizaban los sacrificios para perdón de pecados. Y un ámbito interior, que era una carpa, lo que era el tabernáculo en sí, que estaba dividida en dos partes. Un espacio llamado lugar santo,
separado por un velo, por una cortina, del lugar santísimo o lugar más santo, en el cual estaba el arca del pacto, que era un cofre sagrado sobre el que descendía la presencia de Dios y al que nadie tenía acceso. Solamente el sumo sacerdote, y una vez al año entraba para ofrecer la expiación por el pecado del pueblo. Ahora, tenía un significado simbólico. La Biblia dice que era figura de lo que había de venir y podemos encontrar una simbología muy interesante, muy rica, que sería realmente muy largo explicarla toda ahora, pero vamos a tomar algunos conceptos nada más. En primer lugar, para entrar al atrio, para la entrada, lo primero que había que hacer era presentar el sacrificio por el pecado, en el altar, para perdón. Y es lo mismo que pasa cuando queremos entrar a la vida cristiana. Necesitamos arrepentimiento y perdón de pecados. No podemos entrar impuros, tenemos que ser purificados por la sangre de este Cordero, que es Cristo, ¿no? Por medio de la fe. Pero no nos quedamos en la puerta, sino que si siguiéramos avanzando, y lo comparamos con nuestra vida, tenemos que seguir profundizando, ingresando en la santidad, en el lugar santo. En ese lugar santo que había en ese tabernáculo, se encontraban algunos elementos, por ejemplo, el candelabro de siete lámparas, la menora, que los sacerdotes siempre lo tenían que mantener con aceite y con el fuego no se podía apagar. Y eso es un símbolo del Espíritu Santo, y está en nosotros mantener ese fuego encendido en nuestras vidas y en la iglesia, ¿no? Hoy también. Estaban los panes y una copa de vino, que es una referencia a lo que fue después la cena del Señor y el sacrificio, ¿no?, del cuerpo y la sangre de Cristo. Y también el altar, como vemos ahí en la figura, el altar del incienso, que el que ministraba en el tabernáculo ofrecía a Dios ese perfume de incienso, esa figura del olor grato que sube, fragante, que sube a la presencia de Dios, se asocia con lo que pasa cuando nuestro espíritu se eleva, como recién cuando cantábamos esa canción que nos lleva a la presencia del Señor, se eleva por medio de la adoración y de la oración. Dice el Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los creyentes, de los santos, ¿no?, que llegan hasta el mismo trono de Dios. Ahora, el lugar santísimo, el más profundo, el más interno, esa santidad, esa entrega, ese perfume grato de adoración y dedicación nos lleva a ese lugar, a un lugar de la presencia de Dios, un lugar de intimidad, donde en el tabernáculo se manifestaba la gloria del Señor. ¿Y dónde se manifiesta hoy? En la intimidad, se nos manifiesta la gloria del Señor. En aquella época era inaccesible para el pueblo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para ofrecer la ofrenda por el pecado. Pero eso cambió totalmente cuando vino Cristo. Cuando se construyó el templo en Jerusalén, el edificio era magnífico y mucho más grande que el tabernáculo, pero mantuvo la misma estructura, ¿no? El patio alrededor y el templo en sí, con el lugar santo y el lugar santísimo donde estaba el arca y donde entraba el sacerdote. Y tenía un velo que dividía el lugar santo del santísimo, que era de una tela muy fuerte. Dicen que aunque hubieran puesto 2 caballos tirando para romperla, no hubieran podido, no se podía rasgar, era muy pesada. Sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz, en el mismo momento que él muere, el velo se rasga en 2 de arriba para abajo. Entonces, esta simbología también nos muestra que ahora teníamos una entrada, todos nosotros, Dios mismo rompió esa barrera que había y ahora todos tenemos entrada libre a ese lugar santísimo. Dice también este pasaje que Jesús es el camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. La muerte de Jesús, que a los ojos humanos podría haber parecido una derrota, fue en realidad la mayor victoria de todos los tiempos, porque con su sacrificio en la cruz, Jesús estaba pagando tus culpas, las mías, las de todos nosotros, y liberando el acceso hacia la presencia de Dios para todo aquel que crea en Él. La presencia de Dios dejó de estar oculta. Por eso dice que nos abrió un camino nuevo a través del velo, que es su cuerpo, ese cuerpo roto, rasgado, que ofreció en la cruz por nosotros. Jesús es el sumo sacerdote frente a la casa de Dios. Los sacerdotes de Israel tenían la misión de ser el nexo entre Dios y los hombres, pero Cristo es ahora, esto lo dice este libro, ¿no? Él es superior a cualquier otro sacerdote humano, es ese nexo.
Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y también podemos decir que Él es la escalera como la que soñó Jacob. ¿Se acuerdan ese sueño que tuvo Jacob, que soñaba una escalera que llegaba hasta el cielo y que conectaba el cielo con la tierra? Bueno, esta figura de la escalera también nos presenta a este Señor que nos conecta. Él es el perfecto hombre que puede llegar a la presencia de Dios. Y también es Dios que llega desde arriba, desde el cielo a nosotros. Es ese ir y venir de la tierra al cielo que solamente Cristo pudo lograr y que ahora nos habilita a nosotros también para lograrlo. Dice Colosenses 1:15 que Él es la imagen del Dios invisible. Y también en Colosenses 2:9 dice que en Él, en Jesús, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, que en Él nosotros podemos tener ese acceso al Dios mismo. De modo que Dios descendió en Él para venir a habitar entre nosotros, pero también Él es el representante en el cielo de cada uno de nosotros, ante Dios. Como sacerdote, entonces, Jesús hoy cumple la misión de mostrarnos el camino a Dios e introducirnos a su presencia. Leía un comentario que decía, cualquiera te puede llevar hasta el palacio de un rey para que lo veas, pero no todo el mundo te puede entrar, no cualquiera te puede hacer entrar a la habitación del rey. Y eso es la función, lo que hoy Jesús hace, nos hace entrar a la mismísima presencia del Señor. Ahora, habiendo hecho esta maravillosa declaración acerca de Cristo, el autor nos presenta una exhortación que sigue vigente a través de los siglos para todos nosotros. En primer lugar dice, acerquémonos confiadamente. Como decíamos recién, el Señor hace posible que entremos libremente hasta el mismo trono de Dios porque hemos sido hechos hijos de Dios, herederos de su gracia. Dice un poquito más adelante, el libro de Hebreos en el capítulo 4, dice, lo leo en versión NBI, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Es un privilegio, si nos ponemos a pensar, es un privilegio pero tremendo, ya no hay impedimento. Pero tenemos que apropiarnos de esa gracia, de ese regalo que nos hace Dios. Y si nosotros no nos acercamos, perdemos la bendición. Hay un autor que se llama Mario Senegal que dice esto que me pareció interesante transmitírselos. Hay un poder transformador en la devoción extrema. Justamente el libro se llama así, devoción extrema, adoración extrema, exagerada, llevada a lo máximo porque Dios es lo máximo, ¿no? Las consecuencias que producen esta devoción, aquellos que cultivan un estilo de vida de intimidad radical con Dios en las demás personas, en los ambientes, en las naciones y las generaciones, es tremenda. Dice, tu entrega en lo secreto desata un poder profético, mundial y generacional. Es tremendo, uno dice, mundial, generacional, y sí, piensen en un Abraham, por ejemplo, que adoró a Dios y fue capaz, era un hombre como cualquiera de nosotros, una persona como cualquiera, que adoró a Dios, tuvo fe, y fue capaz de dar ese salto, de irse al lugar donde Dios le dijo, a creer en la promesa, y bueno, después nació ese hijo Isaac, uno solo, y Dios le había prometido que su pueblo iba a ser mayor, que no la iba a poder contar como no se pueden contar las estrellas. En ese momento uno podría decir, ¿una sola persona afectará al mundo? Bueno, Jesús es descendiente de Abraham, mire si no lo afectó. Así que sí, no sabemos nosotros hasta qué alcance puede tener una palabra dicha, una predicación, una persona que se convierte porque nosotros le hemos hablado de Cristo, algo que nosotros hemos dejado, un legado para nuestra descendencia. No sabemos, a lo mejor nosotros no lo vamos a ver, pero no sabemos el alcance, pero Dios sí lo sabe y lo controla, lo tiene en sus manos, y gloria a Él por eso. Ahora, no es posible llegar a la presencia de Dios de cualquier manera, La entrada está despejada, pero no se puede entrar sin estos requisitos. En ese tabernáculo que veíamos recién, el sacerdote se tenía que lavar, tenía todo un ritual de prepararse, no era cuestión de ir a entrar así, vengo a ver un ratito, a ver si Dios me escucha. No, había todo una adoración, un respeto, un cuidado, y se respetaba. Pero por ahí se hacía externamente, ahora la cosa pasa por dentro, de adentro hacia afuera. En primer lugar,
dice este pasaje que tiene que ser con un corazón sincero. Dios no admite una adoración falsa. No es posible una adoración falsa. Podemos fingir para afuera, pero no es adoración. Él nos conoce y sabe cuáles son nuestras intenciones y pensamientos más profundos. Él le reprochaba al pueblo que lo honraba de labios, pero su corazón estaba lejos de él. En Isaías 29:13 dice, el Señor dice, a decir verdad, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El temor de mí que de mí tiene no es más que un mandamiento humano que le ha sido enseñado. La más perfecta definición de religión que haya leído yo, un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Un ritual, unas costumbres, venir a una reunión, hacer determinadas cosas, pararme, sentarme cuando canto la canción, orar, poner las manos así, cerrar los ojos, cosas externas, sí. Pero lo que pasa por dentro lo conoce el Señor y si no es sincero, Él no lo acepta. Es lo mismo que le habláramos al aire, no sirve para nada. Solamente la adoración de un corazón sincero es la que el Señor va a aceptar. No se puede fingir ni mentir delante de Dios. No hay máscaras posibles. Podemos engañar a los demás, pero al Señor no. Él sabe quién soy y juzga mis acciones. Y no sirve de nada pretender ponernos la careta de santidad, la careta de devoción, creer que porque vamos a cumplir algunas cosas o una estructura, como lo que nos pide la religión, con eso ya está. No, la gracia es mucho más profunda y también requiere de nosotros un anhelo profundo. No que seamos perfectos, porque sabemos que estamos en un camino a hacerlo, pero podemos cometer errores, somos humanos, tenemos debilidades, pero cuando hay sinceridad en el corazón, el Señor nos considera conforme a su corazón, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el rey David. No es religión, no es estructura humana, es una relación tal que nos permite conocer a Dios y ser conocidos por Él. La otra cosa que dice es con la plena seguridad de la fe. Hebreos 11 es el capítulo por excelencia que habla de la fe, del desfile de todas estas personas que creían en Él. Y dice en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a los que le buscan. La fe nos pone en situación, nos ubica ante la majestad de Dios, nos da la certeza y la convicción de quién es Dios. La gente se cree que por fe se logran los milagros, pero muchos se equivocan y ponen la fe en el lugar equivocado. Esta es una de las peores trampas del diablo. No es la fe por sí misma, La clave es en quién deposito mi fe. Y solo puede ser en Dios, el Creador, el soberano, no en otra cosa. Dice después, con el corazón purificado de una mala conciencia. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que nuestra conciencia pueda estar libre de culpa? La otra vez Martín predicó acerca de la culpa, ¿no? El tema del arrepentimiento versus la culpa. No hay modo, humanamente. Solo el poder de la sangre de Cristo derramado en la cruz nos libra, nos puede limpiar del pecado. Y se produce un milagro entonces de que por gracia de Dios nuestro pecado es borrado. Dios perdona al pecador arrepentido y no hay culpa. Nos libera de eso. Estamos purificados, santificados y libres de mala conciencia. Ahí sí podemos acercarnos entonces al Señor. Y por último decía, el cuerpo lavado en agua pura. Bueno, algunos interpretan a qué se refiere con esto del agua, si se refería a los rituales que hacían los sacerdotes, que se tenían que limpiar con agua antes de entrar, puede ser una referencia, o también al agua del bautismo. Pero ojo, si yo me bautizo y no estoy cumpliendo todos estos requisitos que acabamos de decir, no estoy con un corazón sincero, no lo estoy haciendo simplemente porque bueno, es una costumbre, porque lo hacen otros, porque es religión, por lo que sea. Bueno, sí, me estoy dando un baño, voy a salir limpito, fresquito, esto que se bautizaron en el río, menos mal que hizo lindo día ese mes de marzo que estuvieron los bautismos, pero nada, es agua. No, lo que se refiere es a lo que el agua representa en las Escrituras, ¿no? Es el símbolo que Jesús usó para referirse al fluir del Espíritu. Él dice que de nuestro interior van a correr ríos de agua viva y tengan la plena seguridad que esos ríos son prístinos, ¿no? Cristalinos y puros, desde nuestro interior.
Dice también que tenemos que mantener firme la esperanza. Hay promesas y profecías que el Señor nos ha hecho y no tenemos que dudar de su cumplimiento. Se cumplieron las que había hecho antes y se van a cumplir las que todavía no se llegaron a cumplir, como por ejemplo la venida de Cristo y otras, ¿no? Pero sí tenemos que confiar en la fidelidad del Señor. Fiel es el que prometió. Y dice, sin fluctuar, fe sin fluctuar. Porque es lamentable cuando estamos en un sube-baja de la fe. Un día subimos, al día siguiente nos desmoronamos, un día creemos, al otro día no. Bueno, acá dice que nos mantengamos, que seamos persistentes y resistentes. Este viernes tuvimos los grupos de vida con las chicas, con el grupo que estaba yo, estábamos hablando de que a veces la fe es como una carrera de velocidad y otras veces como una maratón. A veces oramos y hay cosas urgentes que Dios responde inmediatamente, No hay tiempo. Estábamos orando esta semana por el nietito de una amiga que es hermana nuestra también de la iglesia, de la otra iglesia, y se estaba muriendo el nene. O sea, o actuaba en ese momento el Señor o no pasa. Bueno, se sanó. Por gloria de Dios está mucho mejor y el Señor actuó y dio vida. Pero a veces hay oraciones que las sostenemos en el tiempo, pedidos que le hacemos al Señor, anhelos de nuestro corazón y parece que pasa tiempo y creemos que no hay respuesta. Bueno, Dios nos escucha y siempre responde, pero es como una maratón. La maratón requiere no tanta velocidad, sino tener resistencia y aguantarse todos los kilómetros. Yo no sé porque jamás no corro ni hasta la esquina, así que imagínense, 40 kilómetros no es lo mío. Pero bueno, sé que tienen que regular el aire, que no tienen que desfallecer, porque si en la mitad de la carrera se quedarían afuera. Bueno, lo mismo pasa en la vida cristiana, esa fe de largo alcance, que podamos sostenerla cualquiera sean las circunstancias, sabiendo que el Señor nos escucha, que nos atiende y que Él sabe cuándo y cómo nos va a responder. Ahora, por otro lado, dice también teniendo en cuenta al prójimo. ¿Se acuerdan el último retiro que tuvimos en el 2020? Cuando ni nos imaginábamos que iba a venir todo esto de la pandemia y demás. La hermana Vero era, ¿no? Vero Arribas, que nos hablaba del Proximus. ¿Se acuerdan? Ella decía que nuestro prójimo es el que tenemos cerca y que teníamos que tener una cultura de cuidado, que me encantó mucho ese concepto, ¿no? De cuidarnos, de tenernos en cuenta unos a los otros, porque Jesús dijo que el principal mandamiento era amar a Dios y el segundo, amar a tu prójimo como a nosotros mismos. Es decir, una relación de amor vertical que se va a manifestar en una relación de amor horizontal con los que tenemos al lado. Tenernos en cuenta, considerarnos, ver lo que le pasa al otro, no pensar solamente en mí, sino también en los que tengo alrededor, en la familia, en la iglesia y en todo lugar. Pensar en la persona que tengo cerca. Y dice, estimulándonos al amor y las buenas obras. Y la palabra que usa acá para estimular es provocarle al otro, que tenga ganas de hacerlo, ¿no? de reaccionar a un amor activo, un amor que no es conformista, y nos tiene que llevar a misericordia, movilizarnos a misericordia, actuar en favor de nuestros prójimos. Y la frutilla del postre de este pasaje dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Bueno, este pedacito da para dar palo. Yo creo que hay un montón de sermones que se han dado palo, ustedes pecadores que no se congregan, malvados. Bueno, díganme, ¿se vieron? Se ríen acá porque lo han escuchado. Bueno, es mucho más. A ver, ¿qué es esto de congregarse? Porque a veces pensamos, bueno, si vengo a la iglesia, cumplo y listo. No, a ver. O conectarse por las redes sería hoy también, ¿no? Por supuesto que es importante, más vale. Yo creo que es lo mínimo, la asistencia, lo mínimo que podemos hacer, estar, ¿no? Yo le contaba a las chicas la otra vez, que tuve una prédica, que cuando estuvimos de novio con mi marido, él vino a vivir acá en Neuquén, estábamos lejos porque bueno, necesitaba trabajo para podernos casar, así que se tuvo que venir para acá. Y era un sufrimiento estar separados. Y encima no había como ahora que hay Zoom y hay redes y hay cosas. Lo único que teníamos eran unas cartas y algún llamado telefónico. Pero
hay gente que ha establecido noviazgos y relaciones a través del internet. Hoy día se puede hacer eso, pero vamos, sí, está lindo la pantalla, pero yo no le puedo dar un besito a la pantalla. Chicos, no, uno quiere contacto físico, vamos. Ustedes me entienden, ¿no? Bueno, entonces, congregarse, ¿no? Sí, está bien, me veo de lejos, sí, pero necesitamos estar con las otras personas, inclusive aquí cuando nos juntamos ahora en este tiempo de protocolos y cosas, yo añoro ese tiempo que nos apapachábamos, ¿no? Porque esta era una iglesia nos gustaba abrazarnos, nos gustaba estar ahí, tenemos que estar dándonos el puñete ahí como saludándonos, poniéndonos coso que lo odiamos, pero bueno, son las circunstancias que tenemos que atravesar. Pero el amor va mucho más allá. Y se sigue manifestando también, aunque nos tengamos que saludar de una manera media rara, ¿no? El escucharnos, el orar por el otro, el interesar, che, ¿qué le pasa? Este hermano está teniendo una necesidad, ¿cómo hacemos para ayudar? Todo eso es congregarse también, ¿eh? Y hay varias figuras en la Biblia que nos dicen lo que es la iglesia, nos aclaran, porque es ser iglesia congregarse, ¿eh? Esa asistencia sería en vano si no tenemos en claro lo que es la iglesia. Y hay varias figuras, no vamos a ver todas, pero una de ellas que estuvimos viendo con las mujeres en el encuentro nacional el otro día era la novia de Cristo. ¿Y por qué compara a la iglesia con la novia del Cordero o la esposa del Cordero? Porque está haciendo esa figura representando la relación, lo que demuestra el profundo amor que tiene el Señor por la iglesia y que la iglesia tiene que tener también por Él. Entonces, si yo pertenezco a la iglesia y amo al Señor, también tengo que amar lo que Él ama. Su amada es la iglesia, entonces yo también tengo que amar la iglesia. Una vez escuché un pastor que dijo algo muy interesante. Dice, ningún hombre que ama a su novia o a su esposa aceptaría que se la maltrate. Acá los muchachos, si alguien le dice algo a su esposa, su novia, a las trompadas andarían, ¿no? ¿O no? No sé, ustedes pondrían primero la otra mejilla y después le pegan, ¿no? Bueno, total lo dice la... Bueno. Realmente, ¿no? Si yo maltrato a un hermano o no me ocupo de él, si lo agredo, si no le honro, estoy deshonrando y maltratando a la iglesia. Y este pastor decía, si maltratas a la novia del Señor, te la vas a tener que ver con él, porque él defiende a su amada. Así que cuidado con las críticas, cuidado, porque a veces hacemos mucho daño. Hacerle daño a la iglesia es hacerle daño a la novia del Señor, y al Señor eso no le gusta. La indiferencia, la pereza y la falta de compromiso con la iglesia no son faltas menores. A veces pensamos que hay pecados grandes y pecaditos, y que bueno, esto no importa. No. El Señor toma en serio nuestras actitudes y toma en serio que seamos miembros de la casa de Dios. Es algo que Él no va a dejar pasar. También otra figura de la iglesia es el edificio. Dice que somos piedras vivas en un edificio espiritual. Dígame, ¿a nadie nos gustaría vivir en una casa a cuyas paredes le faltaran ladrillos? Puede ser que nos dé un cierto abrigo, pero entraría por esos huecos, entraría frío, tierra, insectos, cosas dañinas. Además que la estructura sería inestable, ¿verdad? Entonces, en una pared bien hecha, cada ladrillo, ¿qué hace? Sostiene la carga del otro. Sostiene la carga del otro. Y además está firmemente unido con el que tiene alrededor. Y es una buena figura de lo que tenemos que ser nosotros, llevar la carga los unos de los otros y sostenernos, ¿no? Hombro con hombro, sostenernos unos a otros, cumpliendo nuestra función. Un ladrillo suelto no sirve para nada. Un cristiano cuentapropista es inaudito. Ese no es el diseño de Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Dice, no importa, yo total, con el Señor estoy bien, no voy a la iglesia porque y entonces hacemos todo. Y yo me arreglo solo con Dios. No. Sí, mejor que creas en Dios y no que no creas. Pero con eso solo te vas a conformar, te estás perdiendo una familia, te estás perdiendo una estructura, te estás perdiendo todo lo que el Señor te puede dar a través de la iglesia y estás negándole al Señor lo que vos podés aportarle a su casa. Y eso no es bueno para tu vida tampoco, y para la de los demás. Dios no pensó la vida cristiana en soledad.
No se puede vivir separados del Señor ni de su cuerpo. Justamente la otra figura es cuerpo. Cristo es la cabeza y dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, que nosotros por haber creído en Cristo y nacido de nuevo somos incorporados al cuerpo que es la iglesia. De manera que congregarse significa mantenerse unido al cuerpo. Es mucho más que un simple acto de presencia. Es interesarse, tenerse en cuenta, servir, ministrar, interceder los unos por los otros. Es honrar a nuestro hermano, dejar de lado nuestro interés y buscar el bien del otro. De mi próximus, cuidarnos y atendernos. Y eso no se puede lograr sin congregarse. ¿Cómo puedo demostrar mi amor al Señor si no estoy? Conocer a Dios es relación y estar en el cuerpo también. Y finalmente dice, porque aquel día se acerca, más ahora que se acerca ese día, el día en el que el Señor va a volver. Él vuelve a buscar a su iglesia, vuelve a buscar a esta novia, quiere una iglesia gloriosa, que resplandezca, que triunfe, que no esté dormida. Dios quiere, y ahora nos dice a nosotros, nueva vida. Quiere una nueva vida que haga honor a su nombre. Una iglesia sana, una iglesia que ora, que honra, que abraza, que contenga, una iglesia consagrada, en la que el Espíritu Santo fluya como un río y arda como un fuego. Nueva Vida cumplió 11 años, cumpliste 11 años, querida iglesia, y cada año debimos crecer, aprender, buscar la voluntad del Señor y enfrentar sus desafíos. ¿Podés venir? Pero hay mucho más. Hay mucho camino por recorrer, hay estacas que extender, mucha necesidad de Dios a nuestro alrededor. Miremos a nuestros costados, miremos al que llora, al maltratado, al que está solo, al que busca a Dios. Mira al Señor, Nueva Vida, mira al Señor, Él nos indica el camino y allá vamos. Necesitamos acercarnos con profunda devoción al trono de Dios para disfrutarlo, para ser ministrados por Él, para expresarle nuestro amor, nuestros sueños, nuestra gratitud y adoración. Y necesitamos tenernos en cuenta unos a otros, provocarnos a dar ese amor ágape que se ocupa del que necesita, que nos mueve a misericordia y que nos lleva a compartir los tesoros de los cielos con nuestros hermanos y con aquellos que aún no lo conocen. Que Dios bendiga a esta iglesia. Entremos en la presencia, entremos confiadamente al trono de Dios, rindamos nuestra vida al Señor, adoremos a ese Señor con todo nuestro corazón y volvamos de esa presencia con nuestra vida resplandeciente de gloria. Y les dejo como último un texto que hemos estado considerando esta semana. A ver si está ahí. Extiende el sitio de tu tienda, Nueva Vida. Alarga las cortinas de tus aposentos. No te midas. Extiende las cuerdas y refuerza las estacas, porque vas a extenderte. Y esto es promesa, hermanos, tenemos palabras. Vamos a extendernos, ¿sí? Amén. A la derecha y a la izquierda. Y tu descendencia, estos chiquititos que andan corriendo, nuestra descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. Así sea en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie, hermanos, que aplaudamos. Gloria a Dios, gloria Señor. Oramos, hermanos, órele y bendiga al Señor. Adore al Señor, hermano. Señor bendito, te adoramos. Creemos esta promesa, creemos en este camino que nos estás marcando. Tú nos dices que vayamos al oeste, pero sabemos que ese oeste no termina, porque no sabemos a dónde nos lleva, Señor. Pero sabemos que en tu camino estamos seguros. Sabemos, Señor, que en tu camino hay libertad. Sabemos que en tu camino hay ministración. Sabemos que en tu camino
seremos bendecidos y seremos bendición. Señor, nos apropiamos de las promesas que están en tu palabra porque creemos en ti. Ayúdanos a cada uno de nosotros a acercarnos a tu trono, a besar tus pies, a adorarte, a buscarte en nuestro cuarto, en nuestro lugar, a dar testimonio de ti en cada lugar donde nos encontremos. Gracias, Padre bendito. Gracias, Jesús, por habernos abierto ese camino a la presencia de Dios. Bendito sea, Señor, y gracias por esta iglesia. Bendice a cada hermano, cada familia, para que sea honrado tu nombre en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Yo entro